No debería haber vuelto al pueblo. Lo sabía desde que crucé el letrero oxidado que decía «Bienvenidos a Santa Sangre». El aire olía a tierra revuelta con sal, como si el mar cercano hubiera vomitado su podredumbre sobre los cerros. Las calles estaban vacías, las casas cerradas con tablones. Pero yo tenía que venir. Por el entierro de mi abuela. El velorio fue en la vieja casona de la familia, esa estructura de madera carcomida que crujía con cada ráfaga de viento. La abuela yacía en su ataúd, con ese vestido negro que siempre usaba, sus manos huesudas cruzadas sobre el pecho. Pero algo estaba mal. Sus uñas habían crecido. Eran largas, curvadas como garras y oscuras, como si se hubieran podrido antes que ella. «Es normal», murmuró tío Ramón, evitando mi mirada. «El cuerpo hace cosas raras a veces», pero yo sabía que mentía. Esa noche me quedé solo velando el cadáver. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que se retorcían en las paredes como cosas vivas. Y entonces lo escuché. Un chasquido húmedo. Me acerqué al ataúd, el corazón golpeándome las costillas. La boca de mi abuela estaba abierta. Sus labios, resecos y morados, se separaban lentamente, como si algo estuviera empujando desde dentro. Un hilo de saliva negra le corría por la barbilla. ¡Abuela! Sus ojos se abrieron de golpe. No eran los suyos, eran negros, brillantes como el aceite, y me miraban con un hambre que no era humana. «Tiene su sangre», susurró con una voz que no era la suya, áspera, como de garganta desgarrada. «Y ella nos debe tanto». El ataúd se sacudió. Algo rompió dentro de su pecho, como si sus costillas se hubieran partido desde adentro. Corrí. Las puertas y ventanas estaban selladas, las maderas cerradas con algo que parecía tendones secos. Detrás de mí, escuché el sonido de su cuerpo arrastrándose por el suelo. «No corras, niño», reía la voz, pero ahora eran varias, superpuestas. «Ella nos alimentó con su sangre. Ahora nos toca a nosotros». Me giré justo a tiempo para verla. Ya no era mi abuela, era algo desplegado, como una marioneta rota, sus huesos retorcidos en ángulos imposibles, reptando hacia mí con esos ojos negros que no parpadeaban. Su boca era demasiado ancha, llena de dientes afilados como agujas. «Tú también llevarás su marca», dijo, mientras las sombras de la habitación empezaban a moverse solas. Y entonces entendí por qué el pueblo se llamaba Santa Sangre. Nunca fue por un santo, fue por lo que vivía debajo de él. Y ahora me tocaba a mí alimentarlo. Nunca debí haber aceptado ese maldito trabajo. Pero cuando el editor me ofreció 3 veces mi sueldo por investigar el hogar de la luz eterna, un orfanato abandonado en las montañas, no pude negarme. Ahora, mientras la lluvia azota los ventanales rotos y el viento gime entre los pasillos, entiendo por qué nadie regresa de aquí. El edificio era una mole de piedra gris, con cruces invertidas talladas en las puertas. La leyenda decía que, en los años 50, 32 niños desaparecieron en una sola noche. Los periódicos de la época hablaron de una tragedia inexplicable, pero los lugareños susurraban otra cosa. Se los llevó lo que los monjes alimentaban en el sótano. «¿Alguien aquí?», grité, mi voz rebotando en las paredes descascaradas. Solo el eco respondió. O eso creí. En el segundo piso encontré la capilla. Los bancos estaban cubiertos de telarañas y el altar, Dios, el altar. Manchas oscuras secas en forma de manos pequeñas se extendían hasta el suelo. «No deberías estar aquí», una voz áspera sonó detrás de mí.
Me giré. Un hombre anciano, vestido con un overol sucio, sostenía una linterna temblorosa. «Soy periodista», dije, tratando de sonar segura. «Estoy investigando». «¡Largo de aquí!», rugió, escupiendo saliva oscura. «Ellos no perdonan a los intrusos». «¿Ellos?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Los niños, los que quedan». Antes de que pudiera preguntar más, un grito agudo rasgó el aire. Venía del sótano. El anciano palideció. «Ya es demasiado tarde», murmuró antes de huir. La puerta del sótano estaba sellada con cadenas, pero alguien las había cortado recientemente. Al bajar, el aire se volvió denso, como si respirara a través de un paño húmedo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, figuras deformes con ojos vacíos, árboles que sangraban, y una y otra vez la misma frase: «Él nos hace silenciar». En una mesa podrida encontré una grabadora de los años 60. La cinta aún funcionaba. «Día 47 del experimento», decía una voz masculina con acento alemán. «Los sujetos responden al tratamiento. Los gritos cesan después de la inyección. Pero el efecto secundario... Dios mío, sus ojos». Un estruendo me hizo saltar. Al girar, vi una figura pequeña al final del pasillo. Un niño, o lo que quedaba de uno. Su piel era blanca como la cera, y sus ojos no tenía párpados. Solo cuencas negras que me observaban. «Hola», avancé un paso. «¿Estás...?» Sus labios se partieron en una sonrisa demasiado ancha, revelando encías negras. «No podemos hablar», susurró una voz a mi izquierda. Otro niño, esta vez una niña con el cuello torcido en un ángulo imposible, emergió de las sombras. «Él nos cortó la lengua», dijo otro a mi derecha, abriendo la boca para mostrar un hueco sangrante. Retrocedí, pero tropecé con algo blando. Era un colchón viejo, manchado de marrón y rojo. Y encima, juguetes. Muñecas sin ojos, soldados con agujas clavadas en el cuerpo y un maletín médico lleno de jeringas oxidadas. «Tú también serás silenciada», corearon las voces, mientras más figuras emergían. Niños con miembros alargados, bocas cosidas, piel marcada con símbolos. Corrí hacia las escaleras, pero la puerta estaba bloqueada. Algo frío me agarró el tobillo. «¡Él viene!», dijo la niña del cuello roto, señalando detrás de mí. Una sombra se alzó en el sótano. Alto, demacrado, con un traje de monje cubierto de moho. No tenía rostro, solo un vacío donde la luz se desvanecía. En su mano sostenía un cuchillo largo y curvado. «¡Nuevo sujeto!», resonó una voz que no venía de él, sino de todas partes. Los niños me rodearon, sus manos frías como cadáveres aferrándome. «¡Suéltame!», grité, pero el monje levantó el cuchillo. Antes de que pudiera moverme, sentí un dolor helado en la garganta. Y luego, silencio. Cuando desperté, estaba en la capilla. Intenté gritar, pero solo salió un sonido ahogado. Me llevé las manos a la boca. Mis labios estaban cosidos con hilo negro. En el espejo roto del altar vi la figura del monje detrás de mí. Sus dedos, largos como arañas, se posaron sobre mis hombros. «Bienvenida al coro», susurró. Y entonces escuché los demás gritos. Docenas. Ninguno podía ser escuchado desde fuera. La grabadora de cassette chirrió cuando presioné play. La cinta estaba vieja. La voz del entrevistado se desgarraba entre estática. El sanatorio del Valle no es un lugar, es un sujeto. Vive, respira, y cuando cae la noche, traga. La voz se quebró en un grito antes de cortarse. Apagué el dispositivo.
El sonido había sido demasiado real, demasiado cercano, pero necesitaba la prueba. Necesitaba entender por qué 7 periodistas habían desaparecido aquí antes que yo. El sanatorio se alzaba ante mí, sus ventanas rotas como ojos vacíos. La puerta principal, oxidada, se abrió con un chillido que hizo erizar mis brazos. «¿Hola?», llamé, mi eco retumbando en el vestíbulo lleno de sillas volcadas y papeles esparcidos. Si hay alguien aquí, esto no es una broma. El sonido venía del ala oeste. Seguí el ritmo, cada paso hundiéndose en las tablas podridas. Las paredes estaban tachonadas con carteles descoloridos. Sujetos en observación no deben ser perturbados después del anochecer. En la sala de terapia encontré una cámara de video antigua. La encendí, zumbido. La pantalla mostró imágenes granuladas. Pacientes atados a camas, médicos con máscaras de cuero y un símbolo pintado en la pared tras ellos. Un ojo dentro de un triángulo invertido. «El experimento 12 comenzará ahora», dijo una voz metálica por los altavoces. Inyección de suero de silencio administrada al sujeto 5. Un grito desgarrador llenó la sala. El mismo que había escuchado en la grabadora. «¿Quién está ahí?», grité, apagando la cámara. Algo arañaba la puerta al final del pasillo. Me acerqué, la linterna temblando en mi mano. «No, abras», susurró una voz a mi espalda. Me giré. Una niña, no mayor de 10 años, vestida con un camisón de hospital, estaba parada bajo un haz de luna. Sus ojos eran 2 botones negros, sin blanco, sin vida. «¿Estás perdida?», pregunté, aunque sabía que no era real. Nada aquí lo era. «Ellos me pusieron el silencio», dijo abriendo la boca. Su lengua estaba cortada de raíz. «Pero tú gritarás por nosotros». Un retumbo sacudió el piso. Las luces parpadearon, y cuando se encendieron de nuevo, la niña había desaparecido. En su lugar, una mancha oscura se arrastraba por el techo, goteando un líquido espeso que olía a amoníaco y carne quemada. Corrí hacia la salida, pero el pasillo se había alargado, las paredes cerrándose como un intestino. Voces susurraban en canon, superponiéndose. «Corta la lengua». «Quema los ojos». «Silencia el alma». En la sala de cirugía, la puerta se abrió con un estruendo. Dentro, una figura alta con una máscara de gas oxidada sostenía un bisturí. A su alrededor, formas se retorcían en las camillas. Pacientes sin boca, sin párpados, con agujeros donde deberían estar los oídos. «Tú eres el sujeto 13», dijo la figura, su voz distorsionada tras la máscara. «El sanatorio eligió tu voz». Intenté retroceder, pero manos frías emergieron de las paredes aferrándome. «¡Suéltame!», grité. La figura se acercó, el bisturí brillando bajo la luz mortecina. «El silencio es la única cura», murmuró, mientras las sombras se cerraban a mi alrededor. «Pero no te preocupes, ellos escucharán tus gritos». Chasquido, chasquido, chasquido. Las cintas de todas las cámaras del sanatorio empezaron a grabar al unísono, y en cada una mi voz se repite ahora, eternamente, como parte del coro. «¡Suéltame!», grité. El sanatorio siempre necesita nuevos sujetos, y siempre los encuentra.